Hechos, capítulo 2, versículo 14. De hecho, vamos a basar nuestra reflexión en el capítulo 1, versículo 8, pero vamos a estar usando algunos textos del capítulo 2 y del 4 también. Vamos a Hechos 1.8 del libro de los Hechos. Y dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego viene ahí la razón de por qué necesitamos al Espíritu Santo. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, Dios, rogándote que tú te glorifiques en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, que no sea Martín Santana, que no sea mi conocimiento, mi estudio o mi sabiduría, Señor, sino que seas tú, Señor, hablando un mensaje que venga del cielo directamente a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Padre Celestial. La Biblia nos dice, hermanos, en los libros de... ¿Pueden sentarse, por favor? La Biblia nos dice allá en el Antiguo Testamento que en cierta ocasión, entre muchas otras, que el pueblo de Dios había pecado, se había rebelado contra Dios en su obstinación. Y Dios le dijo a Moisés que no iba a seguir con ellos, no fuera a hacer que el pueblo hiciera enojar a Dios y los consumiera en un instante. Y Moisés, consciente de la tarea que tenía por delante, como lo era llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, le hizo una petición a Dios, una petición bastante fuerte: si tu presencia no ha de ir con nosotros, ni nos muevas, no nos saques de aquí. Si tú no vas con nosotros, si tú no vas delante de nosotros, si tú no vas sobre nosotros, si tú no vas a la retaguardia de nosotros, no nos saques de aquí. A veces, hermanos, nosotros como creyentes, como cristianos, llegamos no a pensar que no necesitamos la presencia de Dios, pero sí llegamos a descuidar nuestra comunión con Dios. Llegamos a descuidar la búsqueda de su presencia en nuestras vidas. En cierta ocasión escuché a una persona decir que si ya fuiste sellado con el Espíritu Santo, que si ya fuiste salvo, entonces ya no tienes que pedir que Dios derrame su presencia sobre ti o que Él venga y llene tu vida, puesto que ya eres salvo. Pero ciertamente, hermanos, la experiencia, el caminar cristiano nos ha enseñado que constantemente necesitamos más y más de la presencia de Dios entre nosotros. Ciertamente, hermanos, el descuidar la comunión con Dios, el descuidar la presencia de Dios entre nosotros, el olvidar que la presencia de Dios va con nosotros, nos acarrea muchos tropiezos, muchos descuidos, muchos desvíos, no precisamente porque Dios no esté, sino porque olvidamos que está. El día de ayer estuve en unas conferencias para institutos bíblicos que nos dieron para los directores de institutos bíblicos, directivas y alumnos de institutos bíblicos, y me llamó la atención una frase que uno de los predicadores que tuvimos tres. Uno de los predicadores nos hablaba de una anécdota que él tuvo en una iglesia o instituto bíblico, no supe muy bien. Solamente entendí que un predicador en cierta ocasión les había dicho: ¿están seguros que quieren que la presencia de Dios esté entre ustedes? ¿Están seguros que quieren que Dios descienda? Porque él hablaba de lo excelso de la santidad de Dios, de que no hay santo como Jehová. Y a veces nosotros nos olvidamos que Él está. Y el predicador decía: ¿están seguros de que quieren? ¿Cómo reaccionaríamos
Si Dios llenara este lugar, ¿cómo reaccionaríamos ante su santidad? ¿Cómo estaríamos o podríamos estar de pie delante de su santidad, delante de su gloria y majestad? Sin embargo, hermanos, estas preguntas me hicieron pensar en la importancia de que Dios verdaderamente esté entre nosotros. Porque cuando la presencia de Dios se hace patente y cuando nosotros podemos estar seguros de que la presencia de Dios está entre nosotros, cuando nosotros aseguramos o nuestra alma está segura de que Dios está, entonces, hermanos, es más difícil pecar, es más difícil caer, es más difícil tropezar, porque cuando tenemos la certeza de que la presencia de Dios está entre nosotros, entonces podemos guardar nuestro camino sabiendo que Él está ahí, reconociendo que Él está ahí, entendiendo que Él está ahí, recordando que Él va con nosotros, que no nos ha dejado solos. Pensando en esto, hermanos, creo que es necesario que cada uno de nosotros pruebe su propio corazón antes de pedir al Señor que su presencia inunde nuestras vidas, pero tampoco podemos ni debemos evitarlo. No sé si me estoy haciendo entender. No debemos evitarlo, al contrario, debemos de probar nuestro corazón y si no está la santidad que debe estar, debemos buscarla y pedirle al Señor, Señor, lo que me falta, súplelo. Lo que me falta, Señor, ayúdame. Hablábamos hace unos días de la higuera que el hortelano le dijo al dueño de la viña, Señor, permíteme que cabe primero antes de que la desarraigues, antes de que la quites, antes de que la cortes, deja que yo cabe alrededor de la higuera y que abone la tierra, que ponga los nutrientes, que ponga lo que la tierra necesita, lo que la higuera necesita para producir el fruto. Permíteme primero trabajar en ella, y si da fruto bien, y si no la cortarás después. Pero yo creo, hermanos, que más que nada, más que nunca, hoy la iglesia necesitamos la presencia de Dios abonando nuestra tierra. Necesitamos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu Santo llenando nuestros corazones de tal manera que podamos revitalizar nuestro espíritu, revitalizar nuestro ser entero para poder dar el fruto que Dios espera que demos. Porque ciertamente Dios espera un fruto. Dios no nos plantó, Dios no nos injertó en el buen olivo para que no demos fruto. Dios nos injertó en el buen olivo con la esperanza de un día venir a nuestras vidas y hallar fruto en abundancia, fruto que le agrade a Él. Yo quiero que en esta tarde meditemos un poquito, hermanos, en este tema, la presencia de Dios entre nosotros. Ese es el tema de esta reflexión. La iglesia de Jesucristo necesita entender la importancia de buscar que la presencia de Dios permanezca entre nosotros. Que si un día lo sentimos, que si un día Él se movió en nuestros corazones, que si un día fuimos tocados por su gracia, que ese mover, hermanos, permanezca entre nosotros, que no se nos haga un simple recuerdo de hace 20 años, de hace 30 años, que no se vuelva en nosotros un recuerdo agradable, que no se vuelva en nosotros un recuerdo de esos que nos hacen llorar, de esos que provocan en nosotros una nostalgia, sino que sea una realidad continua en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos en cuanto a la presencia de Dios. Buscar entonces, hermanos, la presencia de Dios. Yo quiero que entendamos por qué razón necesitamos buscar continuamente que la presencia de Dios permanezca en nosotros. En primer lugar, buscar la presencia de Dios que permanezca en nosotros es muy importante, porque su presencia nos da el valor para testificarle a otros lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en nosotros mismos. Capítulo 2, versículos 14 al 21 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Qué importante es entonces, hermanos, que nosotros veamos, versículo 18, el 17 dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjense qué tremendo, hermanos, porque aquellos 120 empiezan a hablar en lenguas, diferentes lenguas, 18 naciones había ahí, aparte de la de ellos mismos, 18 naciones. Dice la palabra del Señor, ¿cómo puedes oírnos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Que dijeron, ¿no son estos galileos? ¿No son galileos estos que hablan? ¿No son de los más vulgares que hay? ¿No son los más pobres? ¿No son los que menos preparación tienen? ¿No son los que menos podemos esperar? Uno de los sacerdotes dijo alguna vez, investiga y ve si de Galilea se levantó algún profeta alguna vez. Siendo que sí hubo un profeta que se levantó de Galilea. Pero el punto es este. A los galileos los tenían como la clase más baja socialmente hablando. Todavía había otra más baja, ¿verdad? Las mujeres. Pero a los galileos los tenían como los menos preparados, los más pobres, los del burro, los que de plano no tenían educación. Y dicen, ¿cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua? ¿Cómo saben? ¿Cómo aprendieron? ¿Cómo conocen las maravillas de Dios? Los menospreciaban a más no poder, hermanos. Y qué interesante es esto, porque cuando usted lo menosprecian, cuando usted lo humillan desde su niñez, desde pequeño, ¿cómo crece? ¿Cómo vive su vida de adulto? Si desde pequeño lo menospreciaron, si desde pequeño lo abusaron, si desde pequeño lo humillaron, si desde pequeño lo sobajaron, si desde pequeño lo trataron mal, ¿cómo crece? Todos llenos de prejuicios, todos llenos de ¿cómo se llama? De inferioridad, ¿cómo se llama? Realmente bien, complejos, llenos de complejos. Y de repente, un hombre lleno de complejos, que había negado a su maestro 3 veces. Un hombre que cuando se da cuenta que Jesús muere, dice, me voy a pescar, me voy a regresar a donde estaba, me voy a volver a mi antigua vida. Y de repente, un día, el Espíritu Santo viene sobre su vida y este hombre se levanta en medio de toda la congregación, en medio de toda esa gente. Este hombre empieza a hablar las maravillas de Dios, empieza a declarar lo que Dios ha hecho en su vida por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios ha prometido a través del profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Pero tú eres Galileo, eres un pescador, eres un corriente, eres de lo peor, sí, pero el Espíritu Santo viva sobre mí. ¡Qué importante, qué precioso, qué maravilloso es esto! Porque al Señor, hermano, no le importa nuestro estrato social, al Señor no le importa nuestra preparación académica, si somos universitarios o si apenas si pasamos por un lado del kinder, al Señor no le importa. El Señor viene sobre su pueblo para darnos vida, para darnos poder, para darnos la autoridad, para decir lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios. Qué maravilloso es
Dios en medio de nosotros, porque a veces es muy fácil tirar la toalla, es muy fácil rendirnos. Ya no voy a hablar porque esto no hacen caso. Yo no voy a decir porque como estos ni se convierten. Yo ya no les voy a decir nada, ya les hablé. No, Pedro se convirtió en un gran portavoz de la palabra porque el Espíritu Santo estaba con él. Qué maravilloso es, hermanos, cuando pase lo que pase y sea el tema que sea, podemos usar la palabra de Dios para platicar, para hablar, para decir a los demás lo que Dios hizo y lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer. Pero para eso necesitamos que nuestro corazón esté lleno de la presencia de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Necesitamos ese poder, necesitamos ese denuedo, necesitamos esa gracia, esa unción de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que no haya impedimento. A Pedro lo llevaron al concilio, a Pedro lo azotaron, a Pedro lo amenazaron, pero había un poder en él, había algo en él, algo especial, que nosotros en este tiempo necesitamos con urgencia, la presencia del Espíritu de Dios que había venido sobre él, y no había fuerza humana que lo callara. Él le dice a los del concilio, les dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios. No era justo y no era posible. ¿Por qué no era posible? Porque Dios estaba ahí. Porque Dios había venido sobre su vida, porque había un valor, un denuedo, que no importaban las amenazas, que no importaban las malas caras, que no importaba que se rieran, que no importaba nada, que ellos estaban risa y risa. Estos están bien briagos, dijeron, están llenos de mosto. No importaron las risas, no importaba, hermano, que la gente los tildara de locos, no importa nada. Lo único que importaba era decir lo que el Señor estaba haciendo en ese tiempo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo, hermanos? En este tiempo lo que Dios está haciendo es preparar su venida por nosotros. Y es necesario que nosotros declaremos al mundo que Cristo viene. Sí, tienen 2000 años diciendo que Él viene, no importa, Él viene. Y tenemos que tener el valor para decirlo. Tenemos que tener las agallas para defender la fe contra lo que se levante. A pesar de lo que sea, a pesar de lo que venga. Tenemos que decirle a la gente que hay un Cristo poderoso que habita en nuestro corazón, que está en nosotros y que viene por un pueblo que le busca, que viene por un pueblo que está dispuesto a seguir clamando por su presencia. Hoy nosotros, hermanos, tenemos una ventaja enorme que no tuvieron los del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo ya descendió, ya vino a la iglesia, ya está en la iglesia. Pero entonces, ¿por qué tenemos que seguir clamando? ¿Por qué tenemos que seguirlo buscando, hermanos? Porque es nuestra necesidad personal. A mí de nada me sirve que el Espíritu Santo llene la vida de mi esposa. A mí de nada me sirve que el Espíritu Santo llene la vida de mis hijos. A mí de nada me sirve que el Espíritu Santo llene la vida de mis padres, o de mis abuelos, o de mis nietos. Yo necesito la presencia de Dios en mi propia vida. Y esto es algo que tenemos que entender, hermanos amados. Necesitamos que Dios permanezca en nosotros. Dice el apóstol Pablo: no apaguéis al Espíritu. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros, con nuestras actitudes, con nuestras faltas delante de Él, lo podemos apartar de nosotros.
Por eso necesitamos decirle, Señor, no te apartes de mí. No me apartes de ti. Permanece en mí. Y ayúdame a permanecer en ti. Jesucristo dijo, si permanecéis en mí y yo en vosotros. Ahí hay una relación simbiótica, hermanos, en la que el Señor quiere permanecer, pero nosotros necesitamos permanecer también. ¿Me estoy haciendo entender? Él quiere permanecer, pero nosotros necesitamos, Señor, no te vayas, quédate, como los caminantes de Maús. Quédate, Señor, el día declina. Se hace tarde, Señor. Quédate con nosotros un poco más. Qué importante, hermanos, y qué necesario es que nosotros podamos venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estamos. Quédate en Peniel. Quédate en mi corazón. Quédate en mi vida, Señor. Permite que tu nombre sea glorificado en mi corazón. Si los demás no quieren, Señor, yo sí quiero. Si a los demás no les interesa, Señor, a mí sí me interesa. Yo necesito tu presencia que permanezca en mí. En segundo lugar, buscar la presencia de Dios, que la presencia de Dios permanezca entre nosotros. Es muy importante, hermanos, porque su presencia nos da la fuerza, la seguridad para enfrentar toda la oposición que tengamos enfrente. ¿Sabe usted que tenemos un enemigo que no quiere que lleguemos a la meta? ¿Sabe usted que tenemos que cuidarnos de un ser que está como león rugiente buscando a quien devorar? Que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y que utiliza todo lo que esté a su alcance para obstaculizar nuestro camino. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que en cierta ocasión el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y que padezca mucho y que sea crucificado, que muera y que resucite al tercer día. Y Pedro le dijo, nunca tal te acontezca. Hechos 4, del 32 al 33. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía, perdón, creo que no es la cita. Déjenme ver. No, estoy en otro punto. Es el 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían, ¿qué cosa? Que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. El enemigo se va a levantar, hermano, contra nosotros, dice Isaías, que aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera. No estamos solos en el camino. Ciertamente vienen luchas, vienen dificultades, vienen tropiezos, vienen muchas cosas que vienen a frenar a la iglesia, que vienen a detener a la iglesia, que vienen a detener al cristiano, a derribar al cristiano, a hacer que el cristiano vuelva otra vez al mundo. Pero déjeme decirle, la presencia de Dios es nuestra fortaleza, la presencia de Dios es nuestra defensa, la presencia de Dios en medio de nosotros es lo único que puede sacarnos adelante, hermanos. No estamos tan fuertes, no somos tan recios en nuestro carácter, no tenemos tanta fuerza de voluntad para sostenernos por nosotros mismos. Y eso es algo que tenemos que entender. Necesitamos que la presencia de Dios venga a nuestras vidas, que el Espíritu Santo llene nuestros corazones de tal manera, hermano, que podamos soportar. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esta mañana estaba oyendo una historia
sobre el Escuadrón 201. No sé cuántos se acuerdan del Escuadrón 201. Fue un grupo de 300 soldados mexicanos que fueron a pelear en la Segunda Guerra Mundial contra el eje Berlín-Roma-Tokio, es decir, contra los nazis y los japoneses y los italianos. México estuvo ahí en una representación de México, porque un submarino alemán, que era parte del eje, atacó a dos petroleros mexicanos, 2 buques petroleros, los hundieron, un submarino nazi. Entonces México le declara la guerra al eje y envía 300 soldados al frente. Eran pilotos, aviadores, las Águilas Aztecas. Y pasa la guerra, termina la guerra, regresan los que regresaron, y pasa el tiempo y se vuelven viejitos, se vuelven ancianos, y empiezan a contar anécdotas. Y uno de ellos dice que la guerra lo destrozó por dentro, que todavía a los 80 años, 70 años, todavía tenía pesadillas por causa de la guerra. Y es que la guerra no es fácil, no es sencillo de vivirla. Nosotros como cristianos, hermanos, estamos en medio de una guerra. ¿Sí sabían? La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla, hermanos, deja huella. La guerra deja cicatrices. Y la guerra espiritual también. Esos hombres, algunos volvieron con traumas, pensando en cuántas veces estuvieron a punto de morir, cuántas veces estuvieron en riesgo, en peligro, todas las aventuras que vivieron, todo lo que sufrieron. Y cuando estamos en el Evangelio, quisiéramos decir que no es así, pero hay cicatrices. Hay cicatrices que tienen que sanar. Hay tropiezos de los que tenemos que levantarnos y seguir adelante. Y a veces es difícil. No siempre es fácil. Sanar el corazón no siempre es tan sencillo como pareciera. Pero hay un bálsamo. Hay un bálsamo que sana toda herida, y ese bálsamo se llama Espíritu Santo. Es el único que puede sanar la herida del corazón. Es el único que puede restaurar el matrimonio, restaurar a la familia, restaurar la relación entre padres e hijos. Es el único. Pero nosotros necesitamos que su presencia permanezca. Que su presencia permanezca, porque solamente cuando la presencia de Dios permanece hay sanidad, porque solamente cuando la presencia de Dios permanece hay poder en nosotros para seguir adelante, porque solamente cuando la presencia de Dios está en medio de su pueblo, el pueblo tiene paz, tiene reposo, tiene tranquilidad, pero es necesaria la presencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Por eso es que no podemos conformarnos diciendo hace 20 años hablé en lenguas, hace 15 años el Espíritu Santo me bautizó, hace 5 años estuve en la presencia de Dios, me derramé en el altar, lloré delante de Dios hace 1 año, la semana pasada, ayer, no basta. Hoy necesitamos estar en la presencia de Dios, hoy necesitamos ser fortalecidos por Él, porque hoy tuvimos nuestra lucha, hoy tuvimos que vivir en santidad, hoy tuvimos que vivir en consagración, hoy tuvimos que estar en la presencia de Dios por la mañana y seguimos necesitando su presencia a cada instante, a cada momento, porque el enemigo a cada momento está atacando, a cada momento está sobre nosotros. Hoy nosotros necesitamos entender la necesidad imperiosa que tenemos de su presencia entre nosotros. No podemos prescindir de la presencia de Dios, porque para enfrentar cualquier oposición, solamente Él nos puede dar la gracia
Dice la palabra del Señor, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis soportar, para que podáis resistir en el día malo. ¿Y cuándo es el día malo, hermanos? No lo sabemos. ¿Usted sabe cuándo va a haber un problema en el hogar? ¿Usted sabe cuándo va a haber un problema, una enfermedad en su casa? Usted se levanta en la mañana pensando y diciendo, hoy me toca pleito con mi esposo o con mi esposa. Yo creo que todos llegamos a ver el Chavo del Ocho alguna vez, ¿verdad? Había un episodio en el que el Chavo del Ocho le dice a Kiko, oye, no te he pegado, ¿ah? Y le dice Kiko, no me has pegado. Ya te toca, dijo aquel. ¿No nos levantamos pensando eso? Yo no consigo que una mujer se levante y pensar, hoy me toca que mi esposo me ponga una zancariza, ¿no? No nos levantamos pensando en eso. No nos levantamos pensando, hoy me toca fallar de esta manera, hoy me toca fallar de aquella. Ese es el día malo, hermanos. Ese es el tiempo malo, para el que tenemos que tener puesta la armadura de Dios, para poder soportar los dardos de fuego del maligno, porque no sabemos cuándo y a qué hora van a llegar. Y tenemos que estar listos, preparados, no solamente para soportar, sino para resistir, para vencer. Solamente necesitamos que la presencia de Dios permanezca. Alguna vez un predicador preguntó y una hermanita contestó. Y el predicador preguntó, ¿cuánto se pone en la armadura de Dios todas las mañanas? Y una hermanita contestó, amén. Y dice, pues mal hecho, dijo, no se la debería quitar por la noche. No se la debería quitar en ningún momento. ¿Cómo que se la pone en la mañana? Póngase, no se la quite. Ni de noche ni de día, póngase la armadura y no se la quite. No podemos darnos el lujo. No podemos darnos ese lujo, hermano. Cuando Gedeón llevaba a los 300 a la batalla, la Biblia dice que hubo algunos que lamieron el agua como los perros, ¿verdad? Con la mano. Pero hubo otros que a mí me da la idea de que hasta aventaron el equipo y se aventaron al agua. Y dijo Dios, esos no. Esos que descuidan la armadura, esos que tiran la armadura, esos que se desprenden de la armadura, no me sirven para la guerra. No me sirven para cumplir la tarea. Necesitamos, hermanos, que la presencia de Dios permanezca todos los días de nuestra existencia. Que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. No podemos prescindir de ella porque tenemos que enfrentar la oposición. El enemigo no quiere que usted llegue a la presencia de Dios, a la eternidad con Dios. Yo le pregunto, ¿usted quiere llegar? Yo también. Yo quiero llegar y que Dios me diga, venid bendito de mi Padre. Así que, hermanos, había un grupo de hermanos que iban a la penitenciaría, a visitar a los internos, a predicar a los internos. Y entre el grupo había uno, estaba como de este tamaño, más o menos, y estaba así corpulento, él trabajaba en la obra de albañil, y estaba muy moreno. Y un día fueron a la peli, y creo que era la primera y fue la última vez que fue a la peli, hermano. Le pusieron un sello en esta parte de aquí. Le pusieron el sello para que entrara. Y cuando salieron, no se le veía el sello. Por lo moreno que estaba, no se le notaba el sello. Batalló para salir como no tienes una idea. No lo querían dejar salir. Y tu sello, pues aquí no me lo pusieron, pues no se te ve el sello. ¿Cómo que? Y no lo querían dejar salir. Nosotros vamos a enfrentar oposición para salir, para llegar a la patria celestial. ¿Usted cree que el diablo nos va a dejar salir así como así?
¿El faraón dejó salir a los judíos a la primera? No. Tenemos una batalla, hermanos, constantemente. Vamos de salida, vamos de camino, pero el enemigo no quiere que usted llegue allá. Y va a ser lo imposible, óigalo bien. Y va a usar a quien usted menos se imagine, óigalo bien, para que usted no llegue. Con Jesús usó a Pedro. ¿Quién se iba a imaginar? Pedro era uno de los 12. Es más, era uno de los 3. ¿Se acuerda? Pedro, Jacobo y Juan. Era uno de los 3. De los más cercanos. Jesús incluso sanó a su suegra. Era uno de los más cercanos. Por eso se sintió con la autoridad de regañar a Jesús, de reprender a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces nosotros necesitamos que la presencia de Dios permanezca para poder hacerle frente a la oposición y salir victoriosos, hermano. En tercer lugar, buscar que la presencia de Dios permanezca entre nosotros es muy importante, porque su presencia produce en nosotros la unidad que como iglesia necesitamos para ser cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor, capítulo 32 al 33, capítulo 4 del 32 al 33. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, etcétera, etcétera. Yo no le vengo a decir que vaya y venda lo que tiene y lo traiga a la iglesia. No se trata de eso. ¿De qué se trata? Se trata de ser uno como creyente. Se trata de que si yo no pienso igual que fulano, sutano, perengano, voy a respetar su opinión. Y él va a respetar la mía. ¿Me explico? Se trata de que si hay algo que hacer en la congregación, lo vamos a hacer juntos. Aunque yo no haya estado de acuerdo, si la mayoría votó que se va a hacer esto vamos a hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos ser uno. Habrá cosas que a aquel no le parezcan y a mí sí, y se van a hacer también. Pero necesitamos ser uno como iglesia, como creyentes. Yo espero con todo mi corazón que los que no vinieron hoy puedan ver esta predicación el miércoles, hoy o mañana, o sabrá Dios cuándo, por el internet. Pero que entendamos que lo que se hace en la iglesia tenemos que hacerlo juntos, como uno solo. Digo, a lo mejor vamos a pintar aquí en la iglesia. Yo no les puedo preguntar a todos y cada uno de ustedes de qué color se va a pintar, porque vamos a terminar pareciendo aquí la comunidad del abecedario. Pero sí les puedo decir, los que puedan venir a pintar, vengan a pintar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Venir a pintar. Si yo puedo venir, yo tengo que estar aquí. ¿Por qué? Porque soy uno con mis hermanos. Hay una necesidad, hermanos, una hermana se cayó, Dios no lo quiera, se cayó, no puede hacer el quehacer en su casa. ¿Qué nos toca a los demás? Apoyar, estar ahí. ¿Sabe qué, hermano? Yo no puedo, yo puedo el lunes o el martes ir a ver el patio de la hermana. Órale, vámonos. Que yo puedo ir a hacerle comida o llevarle comida preparada. Vamos a llevarle comida preparada. Unidad, hermanos. Pero la unidad va más allá de eso. La unidad es lo que estamos procurando hacer con los papelitos.
orar unos por otros. Yo espero que esos papelitos provoquen en usted y en mí ese deseo de ser uno con mi hermano en su necesidad. A lo mejor yo no sé cuál será la necesidad que esa persona tiene, que esa familia tiene. A lo mejor yo no sé las situaciones por las que estén pasando, de enfermedad, de problemas en la familia, de problemas en el matrimonio, de problemas con los hijos, del trabajo, no sé. Pero yo quiero ser uno con aquel que me tocó en su papelito. Quiero provocar, creo que esto es por parte del Espíritu Santo, que queremos provocar en la iglesia un sentido de unidad, de que somos uno, que somos pocos, sí, somos muy pocos, gloria a Dios, pero entre menos más, dicen por ahí, ¿no es cierto? Entre menos, más elotes. Que haya unidad, imagínense, somos pocos, y luego todos divididos, todos peleados, todos. ¿A dónde vamos a parar, yo aquí? Necesitamos ser uno, hermano. Que seamos todos de un mismo sentir, como Cristo Jesús. Seamos de un solo sentir, seamos de un solo pensamiento, de un solo sentimiento. A lo mejor no puedo aprobar cierto color que dijeron que se iba a pintar. A lo mejor a mí no me gusta el verde, por decir algo. Pero si fue lo que la mayoría dijo, pues hay que ayudar, ¿verdad? Ya vendrá otro tiempo en el que se vuelva a pintar y entonces se pintará del color que a mí me gusta, qué sé yo. Pero el punto es, hermanos, la unidad. Estamos por salir a las calles. Estamos por salir a predicar a las canchitas, acá el parque de acá del, ¿cómo se llama? El Panteón, ahí el parquecito que está detrás, San José de las Tumbas, ¿cómo se llama ahí? Los lagos, no sé qué. El asunto es que necesitamos ir como uno solo. Necesitamos unirnos en el trabajo. Necesitamos unirnos en lo espiritual, necesitamos unirnos en todo lo que se necesita como iglesia, hermanos. Cuando usted quiere leer algo, usted no se saca los ojos y los ojos van solos a buscar el libro y agarra el libro y lo lee solo, ¿no? Usted va con sus piernas, sus manos lo toman, sus ojos ven la imagen, su cerebro recibe y todo su ser se edifica con lo que está leyendo. Como iglesia tenemos que funcionar igual, ser uno. No podemos estarnos peleando unos y otros. Hace algunos años, bastantes años ya, estuvimos predicando en una casa acá en San Eulalia. ¿Sí, San Eulalia? Íbamos a visitar a una familia y ahí a esa familia les compartimos el estudio que aquí les doy como prebautismal. Ahí se los compartí a ellos. Y recuerdo que un día dijimos, vamos a hacer una campaña en la plaza, ahí en la plaza de Santa Eulalia, que está fuera de la iglesia católica. Y empezamos ahí a acomodar el equipo y todo. Y se nos olvidó un micrófono. No llevábamos micrófono, llevábamos todo menos micrófono. Entonces una persona de ahí, de las que estaban, dijo, aquí arriba, atrás de la iglesia católica que está ahí, hay una misioncita donde a lo mejor tienen un micrófono ahí. Ay, pues yo no sabía que había una misión ahí. Pero bueno, pues vamos. Llegamos. Y había unas cartulinas, así en la pura entrada, había unas cartulinas. Y decían las cartulinas, en esta iglesia está prohibido que las hermanas se agarren de los pelos. O sea, así. Está prohibido que se digan malas palabras, está prohibido que los hombres se agarren a golpes, Y dice, ¿cómo está prohibido que se agarren a golpes? ¿Cómo está prohibido que las hermanas se agarren del cabello? O sea, ¿qué necesidad hay en una iglesia, en este caso en una misioncita, una iglesia pequeña, que estuvieran esos letreros ahí, hermanos? ¿Qué necesidad habría? Si la presencia de Dios está, no hace falta nada de eso.
Si la presencia de Dios está, hermanos, la unidad se da sola. Pero es necesario que la presencia de Dios esté. Porque el enemigo, hermanos, es muy sutil. Y a veces cualquier cosa, el enemigo la va a usar en contra nuestra. Diga, el hermano fulano me hizo esto, el hermano sultano me hizo aquello, la hermana fulano me hizo esto otro, la hermana perengana me hizo aquello. Y va a haber un roce entre nosotros continuo. Y siempre va a haber algo que nos molesta, siempre va a haber algo que nos lastime. Oye, el pastor no me saludó, ya no voy a la iglesia porque el pastor no me saludó. Pues salúdenlo usted. Es que el pastor me hizo mala cara. No, el pastor es feo, no le hace mala cara, es feo del pobre. Pero a veces el enemigo va a usar cualquier cosa, cualquier detalle para lastimar, para entorpecer, para dividir a la iglesia. Un comentario, un gesto, cualquier cosa, hermano. ¿No es cierto que a veces, bueno, hasta en los mensajes de WhatsApp, todos usan WhatsApp, o la mayoría, les ha tocado que leen un mensaje y dicen, caray, ¿qué me habrá querido decir? ¿Les ha tocado? Que leen el mensaje y dicen, ¿estará enojado? ¿O estará enojada? ¿O qué me quiere decir con esto? Porque no lo entiendo. O sea, eso de que en el WhatsApp, yo no sé por qué, pero no se ponen puntos, no se ponen signos de exclamación, no ponen signos de interrogación, no ponen signos de exclamación, no ponen nada, no hace pura letra de todas minúsculas. Y dicen, pues, ¿qué me quiso decir? Porque no es lo mismo decir, ¿cómo estás? ¿Que cómo estás? No es lo mismo decir, ¿quién es burro? Que decir, ¿quién es un burro? No es lo mismo. Se ve diferente. Se ve diferente. Y a veces el enemigo usa eso. Cualquier detalle el enemigo lo puede usar. ¿Qué necesitamos? La presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es como un aceite. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es representado por el aceite. No es como un aceite, corrijo. Es representado por el aceite. ¿Y usted sabe para qué se le pone aceite a los carros? Para proteger el motor de la fricción. Porque son fierros que van girando a velocidades tremendas, giran y giran y giran, y rozan el pistón roza con la camisa de la cabeza del motor, y es un roce continuo, sin aceite, ese motor se desviena, se descompone, se echa a perder. Nosotros como creyentes, hermanos, necesitamos ese aceite que lubrique entre nosotros y esas fricciones que se dan entre nosotros no lastimen nuestros corazones, sino que seamos sanados por la presencia de Dios entre nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. La unidad, hermanos, no se va a dar si la presencia de Dios no permanece en la iglesia. Número 4. Buscar la presencia de Dios, que la presencia de Dios permanezca entre nosotros es muy importante, porque su presencia entre nosotros, hermano, provoca un avivamiento en la iglesia. Dice la palabra del Señor en el versículo 2, perdón, capítulo 2. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Esto es avivamiento, hermanos. Esto es avivamiento. Un avivamiento siempre va a producir conversiones. Un avivamiento, hermano, no es un culto en el que se convierte en un espectáculo, en el que se convierte en un show, en el que se convierte en un desastre en el altar. Eso no es avivamiento. Avivamiento siempre va a ser cuando la iglesia manifiesta la vida de Cristo al hombre, a la gente alrededor de ella. ¿Me explico? La palabra del Señor nos dice claramente: Pedro estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento, la presencia de Dios había descendido. Pedro les predica un mensaje a estas personas y la palabra del Señor nos dice que ellos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya la regamos, ya crucificamos a Cristo, ya crucificamos al Mesías, ya lo entregamos a la muerte, y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo corregimos el error? Que les dijo Pedro: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Dice la palabra del Señor: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que el Señor llamaré. Hubo un avivamiento, hubo un avivamiento entre el pueblo. Gente que no conocía, gente que no creyó en su momento. Jesús duró 3 años predicándole a toda esa gente. Ellos vieron las obras de Dios a través de Jesucristo por 3 años y no creían. Lo mandaron a la cruz. Sin embargo, cuando la presencia de Dios descendió sobre los discípulos fueron capaces de presentar un mensaje venido del cielo que tocó los corazones. Nosotros somos llamados a predicar el mensaje del Evangelio. Nosotros somos llamados a hacer lo que Pedro hizo en esta ocasión: predicarle a la gente. Se convirtieron en 3,000. Pero porque la presencia de Dios permanecía ahí. Nosotros, como iglesia, necesitamos que la presencia de Dios descienda sobre nosotros y permanezca en nosotros, porque solamente así vamos a tener un avivamiento real en la iglesia, hermanos. Un avivamiento es cuando los dones se derraman. Un avivamiento es cuando el poder de Dios se manifiesta en la iglesia. No haciendo un escándalo, no haciendo un desastre en el altar, sino con la manifestación clara del poder de Dios a través de los dones, a través de los ministerios, a través del mover poderoso del Espíritu Santo, obrando milagros reales, no tirando gente a lo loco, no bailando slam o haciendo slam en el altar, no a través de concursos de camisas mojadas disfrazados en el altar. No, hermanos, cuando el poder del Espíritu se manifiesta, hay sanidad, hay liberación, el poder de Dios se mueve en la iglesia es movida a predicar, la iglesia es movida a testificar, la iglesia es movida a dar testimonio de que hay un Cristo poderoso que habita en ella. Eso es avivamiento. Eso es lo que la iglesia necesita. Un verdadero avivamiento entre nosotros. Eso es lo que necesitamos. Que los que estamos en la iglesia verdaderamente tengamos un encuentro personal con Cristo Jesús. Porque lo he dicho muchas veces, no todos los que están en una iglesia son cristianos. No todos los que están en una iglesia son salvos. Necesitamos un encuentro con Jesús. Necesitamos un encuentro con su Espíritu Santo. Necesitamos que su presencia permanezca en nosotros. Es la única manera en la que nosotros podemos asegurar que somos llamados al reino de los cielos. La presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, el sello de su Espíritu en nuestros corazones. Hay quienes dicen: es que si
mentir. Es más, el Señor Jesucristo dijo, si la sal se desvaneciere. Y usted dirá, pero ¿cómo se desvanece la sal? Hay un proceso químico mediante el cual la sal se deshidrata, y cuando la sal se deshidrata, entonces es una piedra sin sabor, un cristal que no sabe a nada. Y Jesús dijo, solo sirve para ser hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Qué tremendo es, hermanos, que en nuestra generación, si alguna iglesia ha sido pisoteada por los malos testimonios, ¿por qué es? Váyase a YouTube. En las noticias estábamos viendo que ayer, por la mañana, de un hombre que se casó con una mujer, la golpeaba hasta que la mató, o al menos eso es lo que se sospecha, que él la mató. Y estaban en una iglesia. Y el problema es que ya salió en las noticias a nivel nacional. Eso, hermanos, es pisotear. Pisotear la sal que ha perdido su sabor. Que ha perdido su sabor. Hoy la iglesia de Jesucristo, hermanos, necesita un avivamiento urgente. Urgente. Necesitamos clamar a Dios por su presencia. Que su presencia llene nuestras vidas y permanezca en nuestros corazones. Porque no queremos que por causa nuestra el nombre de Jesucristo sea vituperado y que la iglesia sea pisoteada por los hombres. Necesitamos un avivamiento. Y ese avivamiento se da cuando la presencia de Dios permanece. ¿Cuánta razón tenía Moisés? ¿No es cierto? Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no nos lleves a donde el enemigo nos va a pisotear. Si tu presencia no va con nosotros, no nos lleves a donde la cobardía nos va a vencer. Si tu presencia no va con nosotros, no nos lleves a la boca del lobo. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Cuánta razón tenía Moisés? ¿Cuánta razón tenía Moisés? La presencia de Dios entre nosotros, hermanos, no es algo de lo que podamos prescindir, no es algo de lo que podamos decir o pensar siquiera que no lo necesitamos. Al contrario, la presencia de Dios entre nosotros es lo que hace la diferencia en la iglesia. ¿Qué nos diferencia del borracho de la esquina? ¿Qué nos diferencia del adicto de la calle de abajo, de arriba, de donde viva? ¿Qué nos diferencia del pecador más pecador de la colonia? ¿Qué nos diferencia de ellos? Nada, si la presencia de Dios no está en nosotros. Es lo que nos hace la diferencia. Es lo que hace la diferencia, hermanos. La presencia de Dios en su pueblo. Pudiéramos hablar de muchas otras cosas por las que necesitamos su presencia entre nosotros. Pero hasta aquí hemos visto al menos 4 cosas que nos indican la gran importancia de que su presencia more entre nosotros y permanezca en nosotros. Hermanos, tenemos una gran tarea que llevar a cabo. Dios nos encomendó la predicación del Evangelio. Y ciertamente, hermanos, necesitamos su poder, su presencia para tener el valor de testificarle a otros lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos su presencia que nos dé la gracia y el valor para enfrentar todas las oposiciones que se vengan encima. Necesitamos unidad, unirnos, que la gente sepa. En esto conocerán todos, dice, que sois mis discípulos. Necesitamos, hermanos, que la presencia de Dios permanezca entre nosotros. Así que yo lo invito, hermano, para que no deje de buscar su presencia. Porque la presencia de Dios es la que trae avivamiento a la iglesia.
Póngase sobre sus pies. Dios y Padre Celestial, he predicado tu palabra esta noche, Señor. Le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que creo tú querías que les dijera hoy. Y tomo mi parte, Señor, y cada uno de nosotros tomará la suya. Necesitamos un avivamiento en la iglesia. Necesitamos tu poder para testificar, para resistir la oposición, Señor. Necesitamos tu palabra, para tu presencia, para mantenernos unidos a pesar de lo que sea, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, que tu bendita presencia descienda sobre nuestras vidas y que permanezca, Señor, en nosotros. Que así como te dijo Moisés, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Señor, más que nunca, hoy necesitamos tu presencia entre nosotros. Más que nunca hoy necesitamos el mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestro corazón y que permanezca, Señor, en Peniel, en los que hoy estamos aquí, en los que no han podido estar el día de hoy. Y aún te pido, Señor, por aquellos que pudiendo estar no han querido, Señor, ten misericordia. Derrama tu Espíritu Santo sobre sus vidas y ayúdanos a caminar bajo tu gloria, Padre, cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Sea, Señor, tu nombre glorificado. Sea, Señor, tu nombre bendito por los siglos. Amén. Amén, Señor. Mis hermanos, pues que Dios me los bendiga. Nada más nos resta despedirnos. Despedirnos y recordarles que el próximo viernes tenemos oración a las 6 de la tarde aquí. Ya fui a llevar los solicitudes de los permisos a parques y jardines y a presidencia municipal. Ya nada más estoy esperando el viernes, con el favor de Dios. Tengo que marcar por teléfono a parques y jardines para ver si ya está el permiso, para ir a recogerlo y para ir a recoger el de presidencia municipal. Con el favor de Dios, yo espero tener oportunidad de ir este viernes y ya tener los permisos este viernes para comenzar a predicar aquí afuera y en las canchas. Si tenemos el de parques y jardines y nos falta el de la presidencia municipal, por alguna razón, que nunca falta, el sábado estaríamos predicando aquí en las canchitas. Ya con el de parques y jardines podemos predicar aquí en las canchitas. Entonces estaríamos el sábado, con el favor de Dios, a las 6:30. Ya hay sombra, entonces podemos comenzar a las 6:30 para estar aquí a las 6, llevar el equipo y a las 6:30 comenzar a predicar. La idea es hacer el culto corto, no hacerlo muy largo, 2, 3 cantos, sin mucho 4, para tener 2 de alabanza, 2 de adoración, o 2 rápidos, 2 tranquilos, como quiera usted decir, y la predicación. La idea no es extendernos mucho para que no tengamos obstáculos para seguir predicando. Entonces, con el favor de Dios, hermanos, les invitamos a los que están ahí en internet, igualmente les invitamos este próximo sábado, con el favor de Dios, 6:30, aquí en las canchitas, si tenemos el permiso. Si no tenemos el permiso, aquí por este medio les vamos a decir para que no meternos en problemas. La idea, hermanos, es que podamos predicar con libertad y que tengamos la tranquilidad de que no va a haber nadie que venga y ¿por qué están aquí? Amén. Entonces, Dios los bendiga, hermanos, nos despedimos, salúdense en el amor del Señor Jesucristo y que Dios nos guarde hasta que nos volvamos a encontrar con Él. Amén. Dios los bendiga, hermanos.